Existen crímenes tan impactantes que dejan una huella imborrable en la historia, pero lo que hizo esta mujer fue más allá de todo lo imaginable. Su crimen no solo horrorizó a Australia, sino al mundo entero. Este es el caso de Katherine Knight. La escena que la policía encontró en su casa parecía sacada de una película de terror, pero era totalmente real. Quédate hasta el final, porque esta historia te dejará sin palabras. Una infancia marcada por la violencia. Para entender cómo una persona llega a cometer un crimen tan atroz, primero hay que mirar su pasado. Katherine Knight nació en 1955, en un pequeño pueblo en Australia. Su infancia estuvo marcada por la violencia, los abusos y el caos familiar. Su madre, Barbara, tenía una relación con un hombre llamado Kent Knight, quien tenía un carácter explosivo. Era un hombre agresivo y Katherine creció viendo el maltrato como algo normal. Desde niña mostró signos alarmantes de comportamiento agresivo. Se decía que tenía cambios de humor extremos y que cualquier cosa podía hacerla enfurecer. Cuando estaba en la escuela, atacaba a sus compañeros y hasta a sus propios maestros. Pero lo más inquietante era su extraña fascinación por la violencia. A pesar de sus problemas, Katherine tenía una inteligencia normal e incluso, en algunos aspectos, era totalmente brillante. Sin embargo, no le interesaba aprender. A los 15 años abandonó la escuela sin haber aprendido a leer ni a escribir bien. En lugar de eso, se enfocó en algo que realmente la apasionaba: los cuchillos. Una obsesión inquietante. Katherine encontró trabajo en un matadero y para ella fue el mejor lugar en el que pudo estar. Mientras muchos veían ese trabajo como algo difícil y desagradable, ella lo disfrutaba. Aprendió a manejar cuchillos con una precisión impresionante y rápidamente se convirtió en una de las mejores en su puesto. Pero sus compañeros comenzaron a notar algo inquietante. Katherine no solo era hábil con los cuchillos, sino que parecía disfrutar demasiado usándolos. Se llevaba cuchillos a casa, los afilaba con dedicación y los colgaba en su habitación como si fueran trofeos. Decía que los cuchillos la hacían sentir segura. Ese amor por los cuchillos sería una señal de advertencia, una advertencia que nadie tomó en serio, hasta que fue demasiado tarde. Relaciones peligrosas y violentas. Katherine no solo era agresiva en su vida diaria, también lo era en sus relaciones amorosas. Desde joven tuvo varias parejas, pero todas sus relaciones estaban marcadas por la violencia y los celos enfermizos. Su primer pareja seria fue David Kellett. Desde el inicio, Katherine mostró un comportamiento aterrador. Era posesiva, celosa y extremadamente violenta. El día de su boda, cuando David no le prestó la atención que ella quería, lo atacó brutalmente. Con el tiempo, la violencia aumentó. Katherine no solo lo golpeaba, sino que comenzaba a usar cuchillos para amenazarlo. En una ocasión, intentó atacarlo con un arma afilada, mientras él dormía tranquilamente. Finalmente, David huyó de la casa dejando a Katherine atrás. Pero su violencia no se detuvo ahí. Con cada nueva pareja, la historia se repetía. Katherine era cariñosa al inicio, pero poco a poco su lado oscuro salía a la luz. Quería control absoluto sobre los hombres con los que estaba. Y si intentaban dejarla, su furia no tenía límites. Fue así como conoció a John Price, el hombre que terminó convirtiéndose en su última víctima. John Price, el hombre que intentó escapar. John Price era un hombre trabajador y querido en su comunidad. Había estado en una relación anterior y tenía hijos. Solo quería una vida tranquila. Cuando conoció a Katherine, todo parecía ir bien al inicio.
Pero con el tiempo, ella comenzó a mostrar su verdadero carácter. No soportaba que John tuviera contacto con su familia y amigos sin incluirla a ella. Los celaba por todo, incluso sin razón. La situación se volvió cada vez más tensa. Catherine comenzó a amenazarlo con cuchillos y a hacer escenas de celos extremas. John intentó calmarla, pero nada funcionaba. Finalmente, John decidió terminar la relación y echarla de su casa. También obtuvo una orden de restricción, creyendo que eso lo protegería. Pero lo que no sabía es que Catherine ya tenía un plan que estaba a punto de ejecutar. Una noche de horror. El 29 de febrero del 2000, John Price regresó a su casa después de un día común de trabajo, sin saber que sería la última vez que lo haría. En la madrugada, Catherine lo atacó sorpresivamente mientras dormía, apuñalándolo varias veces. Aunque gravemente herido, John intentó escapar y dejar la casa, pero las heridas eran demasiado graves. Fue perseguido y finalmente perdió la vida en el suelo de su propio hogar. Sin embargo, lo que vino después fue aún más macabro. Catherine, con sus conocimientos del matadero, desmembró el cuerpo de John. Usó su destreza con cuchillos para preparar partes del cuerpo y las cocinó, sirviéndolas con guarniciones como si fuera una comida normal. Lo más perturbador es que dejó los platos servidos sobre la mesa, con los nombres de los hijos de John escritos en ellos. Su intención parecía ser hacerles creer que estaban a punto de cenar sin saber lo que realmente encontrarían. Cuando la policía llegó, la escena fue tan impactante que varios oficiales no pudieron soportarlo. Catherine había llevado el crimen a una dimensión completamente macabra y aterradora. El juicio y una sentencia histórica. Cuando Catherine fue arrestada, al principio intentó fingir que no recordaba nada. Dijo que había tomado medicamentos y que no sabía lo que había hecho, pero las pruebas eran contundentes. Durante el juicio, los detalles del crimen fueron tan espantosos que algunos miembros del jurado no pudieron soportarlo. El juez no tuvo dudas. Catherine Knight fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se convirtió en la primera mujer en la historia de Australia en recibir esa sentencia. Hoy en día sigue tras las rejas y hasta la fecha no ha mostrado remordimiento por lo que hizo. El crimen de Catherine Knight dejó una marca imborrable en la historia. Su sentencia dejó claro que lo que hizo no tenía perdón. Pero la gran pregunta es, ¿se pudo haber evitado? ¿Hubo señales que nadie quiso ver? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias impactantes.